al mundo de mañana, donde lo ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Hoy vamos a ver una pregunta que parece surgir cada diciembre. ¿Es la Navidad una fiesta pagana? Veremos la respuesta de manera honesta y abierta, con el deseo de orientar nuestro corazón y mente, de acuerdo al consejo de Jesucristo, como nos enseñó en Mateo 6, versículo 33. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y la pregunta es importante. La forma en que honramos al Padre y a su Hijo es importante. Como veremos en la Escritura inspirada, nuestras prácticas tienen un gran impacto en nuestra relación con Dios y en el carácter que vamos formando para su uso y propósito. Para literalmente cientos de miles de personas que se consideran cristianas sinceras, la temporada navideña es una de las más sagradas. Es un tiempo para recordar el nacimiento de Jesucristo, el prometido Salvador del mundo. Muchos van a los servicios religiosos en diciembre a recordar los relatos populares del nacimiento de Jesús, cuyo nacimiento se celebra aparentemente el mismo día de Navidad. Y muchos tenemos recuerdos agradables asociados con la temporada navideña. De hecho, como es celebrado en todo el mundo, sería imposible para mí cubrir en un programa como este todas las diferentes costumbres que todo el mundo utiliza para hacer que la temporada sea especial. Así que permítame enfocarme en las que yo como estadounidense estoy familiarizado. Las ciudades e incluso las propias casas son vestidas con atuendos especiales de la temporada, como escenas del nacimiento, coronas de muérdago y árboles de Navidad decorados con guirnaldas plateadas y doradas. Muchos compran o hacen personalmente regalos para sus amigos y familiares, quienes a veces viajan largas distancias para reunirse varios días y atardeceres y disfrutar de la cena navideña juntos e intercambiar regalos y cortesías. Y muchos buscan robarle un beso a alguien si logran atraparlos bajo el ornamento de muérdago. Por supuesto, a algunos niños se les dirá la noche anterior que sus regalos serán traídos del Polo Norte por Papá Noel o Santa Claus, mientras los adultos se guiñan un ojo, conociendo la mentira. Por la mañana, los niños disfrutan rompiendo envoltorios para ver lo que les trajo Santa, y algunas familias irán a los servicios religiosos para escuchar algún mensaje del nacimiento de Jesús. Especialmente aquellos preocupados de que el comercialismo esté desplazando lo que ellos creen que es el verdadero significado de la Navidad, el mensaje de que Dios envió a su Hijo al mundo el día de Navidad, nacido de la Virgen María, para ser el Salvador de la humanidad. Hay más que podría decir, pero espero que esto capture el espíritu popular de la temporada navideña. Para muchos es estresante. Las reuniones familiares son una fuente de ansiedad y comprar regalos para los demás puede sentirse como obligación, especialmente cuando la cuenta de la tarjeta de crédito revela el daño de nuestro intento de divertirnos. Aunque quiero reconocer que muchos recuerdos felices tienden a estar asociados con la Navidad y la temporada navideña. Yo mismo de niño y de joven participé en estas cosas. Recuerdo la alegría de recibir regalos y comprar regalos para otros. No sé si podrá verlas muy bien, pero estas viejas fotos borrosas son de cuando yo era niño, disfrutando de los nuevos regalos de Navidad. Recuerdo haber visto una vez de adolescente una pequeña estatua que representaba a Santa arrodillado frente al Moisés de aparentemente el niño Jesús, y me conmovió. Sentí en ese momento que era una buena manera de tratar de señalar lo que pensaba que era el aspecto más importante de la temporada navideña. Incluso hice el papel de José en un coro de actuación navideña. En otras palabras, ya estuve ahí y ya lo hice. Menciono estas cosas al inicio de la discusión para resaltar un hecho crucial. Al abordar la pregunta hoy, ¿es la Navidad una fiesta pagana? Debemos tener en cuenta que nada de esto es relevante. Quizás tengamos años de recuerdos positivos asociados con la Navidad. Quizás amemos la música, la atmósfera, las tradiciones y el enfoque en Jesús y el mensaje de su nacimiento. Pero nada de esto es relevante para la pregunta, ¿es la Navidad una fiesta pagana? Después de todo, muchas religiones tienen sus fiestas alegres, sus momentos de reunión familiar, sus canciones recordatorias con cariño y tradiciones que entibian el corazón de sus seguidores. Si vamos a abordar esta pregunta de frente,
Debemos estar dispuestos a distanciarnos de la respuesta emocional, de recuerdos felices, y buscar responder la pregunta desde la perspectiva de los hechos, la sensatez y la verdad revelada por Dios. Aunque esa es la parte fácil, como ya veremos, pero lo que hacemos con esa verdad, esa es la parte difícil. Seguir a Jesucristo no es para cobardes. Debemos poder comprender la verdad y debemos buscar esa verdad con una mente abierta, porque la verdad es importante. Juan capítulo 4 relata la discusión de Jesús con una mujer samaritana. Ella le habló de las tradiciones de los samaritanos con respecto a la adoración del Dios de la Biblia, que difería en muchos aspectos de la forma realmente discutida en la Biblia, aunque esas tradiciones eran creídas sinceramente. En cierto sentido, adoraban a Dios en espíritu, o sea, lo hacían de corazón, pero no lo adoraban en verdad, lo que significa que sus actos sinceros se basaban en falsedades y medias verdades. ¿Qué dijo Jesús? Le dijo, bueno, está bien. Mientras su intención sea buena, su adoración es aceptable ante Dios. No, no dijo eso. Vemos su respuesta en Juan 4, comenzando en el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ese es el objetivo de hoy, facultarnos para entender cómo adorar a Dios no solo en espíritu e intención, sino en verdad. La verdad es importante, así que veamos la pregunta con ojos honestos. ¿Es la Navidad una fiesta pagana? Si respondemos basándonos en el origen del día, entonces la respuesta es claramente sí, porque el origen de la Navidad como fiesta, su fecha, tradiciones y prácticas ancestrales son claramente paganas. ¿Qué significa ser pagano? Porque la palabra se usa un poco descuidadamente en estos días. De hecho, hay un creciente movimiento de neopaganismo hoy, que hemos cubierto en detalle en la revista El Mundo de Mañana. Asegurémonos que quede en claro. Como lo define Merriam-Webster, pagano significa relacionado a o que tiene características de paganos, y aclara, seguidores de una religión politeísta, como en la antigua Roma. Esencialmente el paganismo representa religiones y prácticas de culto que tienen orígenes fuera de los orígenes tradicionalmente asociados con el patriarca Abraham, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y si esa es la definición de pagano, no hay duda de que la fiesta de Navidad y la mayoría de sus tradiciones se originaron en costumbres y tradiciones de culto pagano, muchas de las cuales son muy anteriores al cristianismo por siglos, incluso milenios. El muérdago proviene de los rituales de fertilidad romanos y Friga, la diosa nórdica del amor y la lujuria. La fecha navideña no corresponde al nacimiento de Jesús, que seguro fue en otoño, sino a la observancia de la pagana Saturnalia romana y al culto al sol. Así es como lo dice la Enciclopedia Británica. En el siglo III, el Imperio Romano, que todavía no había adoptado al cristianismo, celebraba el 25 de diciembre el nacimiento de Sol Invicto, Sol Invictus. Esta fiesta no solo marcaba el regreso de días más largos después del solsticio de invierno, sino que también seguía a la popular fiesta romana llamada Saturnalia, en la cual se festejaba e intercambiaban regalos. También fue el nacimiento de la deidad indoeuropea Mitra, un dios de la luz y la lealtad, cuyo culto se estaba volviendo popular entre los soldados romanos. El árbol de Navidad también es una tradición con un antiguo precedente pagano. De hecho, lo podemos ver condenado en las Escrituras. Vea el capítulo 10 de Jeremías y léalo con su tradición favorita del árbol de Navidad en mente. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan,
Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. La lista del antiguo origen pagano de varias prácticas navideñas es larga y clara. Muchas autoridades conservadoras populares del cristianismo moderno admiten sin titubear que el origen pagano de muchas de las tradiciones navideñas más comunes es un hecho histórico. Cualquier recurso histórico de renombre confirma este hecho. Por ejemplo, considere este breve resumen del respetado manual cristiano Eerdmans de la historia del cristianismo. La Iglesia cristiana adoptó muchas ideas e imágenes paganas. De la adoración al sol, por ejemplo, vino la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, el nacimiento del sol. Saturnalia, la fiesta romana de invierno del 17 al 21 de diciembre, brindó la alegría e intercambio de regalos y las típicas velas navideñas. Algunas costumbres paganas que luego fueron cristianizadas, por ejemplo, el uso de velas, incienso y guirnaldas, fueron al principio rechazadas por la Iglesia porque simbolizaban al paganismo. Y en su famosa obra, Un diccionario clásico, el erudito John Lempriere resumió algunas de las antiguas prácticas precristianas de la fiesta pagana Saturnalia. La celebración fue notable por la libertad universal que prevalecía. A los esclavos se les permitía ridiculizar a sus amos. Era habitual que los amigos se hicieran regalos unos a otros. Cesaba toda animosidad. No se ejecutaba a ningún criminal. Se cerraban las escuelas y nunca se declaraba la guerra. Todo era alegría, disturbios y libertinaje. Si somos honestos, seguro admitiremos que todo esto suena muy familiar. La Navidad, sus tradiciones y costumbres están altamente arraigadas en orígenes paganos. En este sentido, la Navidad es una fiesta pagana. Pero, ¿lo es en realidad? Muchos dicen que la actividad, celebración, tradiciones y símbolos paganos, en cierto sentido, han sido bautizados por el cristianismo. El muérdago y sus frutos rojos quizás tuvieron significado pagano, pero quizás ahora puedan usarse para simbolizar la corona de espinas de Cristo y la sangre que derramó por nuestros pecados. Quizás la verdadera respuesta es que la Navidad fue una fiesta pagana, pero ya no lo es. La gente ciertamente puede ser bautizada y transformar su vida. ¿No pueden las prácticas paganas? El pecador puede arrepentirse y cambiar. ¿No podemos hacer lo mismo con las tradiciones paganas? Bautizarlas y guardarlas. Después de todo, los que guardan la Navidad no creen que estén adorando al dios Sol, Saturno, Mitra, Baal, Friga o cualquiera de esos dioses paganos, sino que tratan de adorar sinceramente a Dios y a Jesús como lo entienden. ¿Tienen importancia los orígenes paganos de la Navidad? La respuesta es simple. Si deseamos adorar a Dios y a Jesucristo de una manera que les agrade a ellos, no solo a nosotros, entonces sí, son muy importantes. El problema no es de opinión o sentimientos, la cuestión es la verdad. Y si queremos saber la verdad de cómo Dios el Padre y Jesucristo piensan acerca de estas cosas, debemos ir a la Biblia que nos dieron para ayudarnos a aprender y pensar como ellos piensan. Y cuando vamos a las Escrituras, la respuesta es absolutamente clara. Por ejemplo, hablando de pueblos paganos, tradiciones y costumbres paganas, Dios ordenó al antiguo Israel muy claramente en Deuteronomio capítulo 12, versículo 30, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Dios. Esto es crucial. Fíjese, la Biblia no solo dice, no adoren a los ídolos o no adoren a dioses extraños. Dice, no adorarás al Eterno tu Dios de esa manera. Dios deja bien en claro que no quiere que sus seguidores lo adoren a Él de manera pagana. No importa si decidimos que no estamos adorando a Mitra, ni a Saturno, ni al Sol, ni a nadie. Dios nos dice claramente, no me adoren usando tradiciones paganas.
Vimos un mandamiento muy similar antes cuando leímos Jeremías 10, en el cual Dios dijo claramente, no aprendan el camino de los gentiles. Y aquí, por gentiles, Dios se refiere a los paganos fuera de la nación de Israel. Los mandamientos de la Biblia simplemente no dan lugar a concluir que Dios acepta la adoración usando costumbres paganas, aunque esté dirigida a Él. Aún así, ese es el Antiguo Testamento, y algunos podrían argumentar que Jesús vino a cambiar todo eso. Sin embargo, si vamos a su enseñanza, registrada para siempre en nuestra propia Biblia, encontramos que así no es como Él piensa acerca de estas cosas. De hecho, Jesús aborda este mismo escenario con sus discípulos y los líderes judíos de su época. En el capítulo 7 de Marcos, Jesús desafía las tradiciones de los fariseos del primer siglo. Ellos decían servir a Dios con esas tradiciones, pero Jesús les dijo que sus tradiciones en realidad violaban los mandamientos de Dios y debían ser condenadas. Podemos leer su respuesta en Marcos 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para observar la Navidad, tendría que dejar de lado el mandamiento de Dios, que dice claramente que no quiere ser adorado usando costumbres paganas, para aferrarse a su tradición. Tendría que rechazar ese mandamiento de Dios para mantener esa tradición. Y Jesucristo, el Hijo de Dios y el mismo fundador del cristianismo, condena a hacerlo en términos inequívocos. Yo no puedo hablar por usted, pero la idea de que Jesucristo, el Hijo de Dios, me llame hipócrita, me da escalofríos. Hace casi 2000 años, Jesús condenó a aquellos que se atrevían a llamarlo Señor mientras ignoraban sus mandamientos, diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La evidencia es clara. La Navidad es una fiesta pagana. Dios no quiere ser adorado usando tradiciones paganas. Y Jesucristo condena de hipócritas a aquellos que ignoran los mandamientos de Dios para guardar otras tradiciones. Con la pregunta original respondida, la siguiente pregunta es clara. ¿Qué hacemos ahora? Nos queda poco tiempo en el programa de hoy, pero permítame un momento para decir, aquellos cuyo corazón esté dispuesto a seguir a Dios, donde Él y su palabra guíen, seguir su ejemplo y obedecer sus mandamientos nunca nos llevará a un lugar peor, sino a uno mejor. Por ejemplo, conozco a miles de personas en todo el mundo que han dejado la Navidad y han seguido en cambio los días santos revelados en la Biblia, diseñados por Dios y registrados en su palabra como días apartados por Él para adoración, alabanza e instrucción. Esas personas, miembros y asistentes de la Iglesia del Dios Viviente, que patrocinan el programa El Mundo de Mañana, les dirían tan claramente como puedo yo desde aquí en este estudio, como cristianos y seguidores de Jesucristo, no cambiarían la observancia de los días santos bíblicos por guardar la Navidad, por todo el dinero en el mundo. Dejar la Navidad no tiene por qué significar renunciar a la alegría, la calidez y el compañerismo. Todo lo contrario, cuando uno se aleja de tradiciones y costumbres engañosamente atractivas que contradicen fundamentalmente la Biblia, para seguir a Jesucristo, el verdadero Jesucristo, tenemos la oportunidad de descubrir exactamente lo que Jesús quiso decir cuando le habló a la mujer junto al pozo hace casi 2000 años, y habló de adorar a Dios no solo en espíritu, sino en espíritu y además en verdad. Gracias por seguirnos, esperamos que sea de ayuda. Todos aquí en el Mundo de Mañana que producimos el video, los que estamos frente a la cámara, los que están detrás de la cámara, en el cuarto de control, todos trabajamos duros para ayudarlo a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia.
Si le ha gustado el video, por favor suscríbase y haga clic en la campanita para ser notificado. Y si quisiera la oferta de hoy, puede encontrarla debajo del video en la descripción.